Bien, estamos analizando los proyectos independientes y proyectos dependientes. Si los proyectos son independientes, podríamos usar cualquiera de los indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, etc. Y si son independientes, estos indicadores van a ser compatibles en todo momento. Son independientes aquellos proyectos que no se benefician ni se perjudican tanto en la inversión como en la operación del proyecto. Pero cada uno de ellos ha sido seguramente priorizado por alguna instancia. Si es el sector público, seguramente ha sido priorizado por la MAE, o sea, la máxima autoridad ejecutiva. Y si es el sector privado, seguramente ha sido priorizado por el directorio de la empresa que quiere llevar adelante el proyecto o por los socios que quieren implementar un determinado proyecto. Entonces, no son proyectos aislados, han sido identificados y priorizados por alguna instancia, por algún mecanismo que han manifestado que esos proyectos son importantes, ya sea para la empresa o para el municipio o para la región, etcétera. Pero son independientes, no se están ayudando ni se están perjudicando y podríamos utilizar cualquiera de los indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno o la relación beneficio-costo, y en todos los casos va a haber una compatibilidad entre estos indicadores. Pero cuando los proyectos son dependientes, hemos visto que los proyectos son dependientes, podrían ser proyectos complementarios, proyectos que se ayudan entre sí, podrían ser sustitutos parciales, se perjudican entre sí, o podrían ser mutuamente excluyentes, Es decir, si ejecutamos un proyecto, no podemos hacer otro. Entonces, si son dependientes, podrían existir discrepancias en el ordenamiento de los proyectos. Y hemos estado analizando los principales indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. Y hemos visto que cuando los proyectos son dependientes, podría haber una incompatibilidad entre la priorización o el ordenamiento que genera el valor actual neto respecto a la priorización u ordenamiento que generan tanto la tasa interna de retorno como la relación beneficio-costo. Hemos visto que de los tres, el mejor indicador es el valor actual neto, porque de principio, ordena los proyectos en forma correcta. ¿Y por qué ordena los proyectos en forma correcta? Porque los dineros no invertidos en el proyecto o los dineros liberados por el proyecto se reinvierten a la tasa de oportunidad. Y esos montos que se reinvierten a la tasa de oportunidad tienen un valor actual neto igual a 0. Por lo tanto, no influyen en la decisión. Y esto nos permite comparar proyectos con diferente vida útil y nos permite comparar proyectos con diferente monto de inversión. En tanto que si recurrimos a la tasa interna de retorno o a la relación beneficio-costo, si recurrimos a la tasa interna de retorno, hemos visto que la tasa interna de retorno tiene varias deficiencias. La primera de ellas es que pueden generarse tasas internas de retorno múltiples. La segunda deficiencia es que la tasa interna de retorno asume que los dineros liberados por el proyecto se reinvierten a la misma tasa interna de retorno, lo cual casi nunca es verdad. Y la tercera dificultad que tiene la tasa interna de retorno es que indica porcentaje, no indica magnitudes de ganancias o pérdidas. Cuando utilizamos la tasa interna de retorno para priorizar proyectos, tenemos que adicionalmente efectuar lo que hemos llamado y lo que se denomina un análisis incremental, una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es calcular la tasa única de retorno, calcular la tasa única de retorno cuando el monto de inversión es igual
y calcular la verdadera tasa, calcular la tasa verdadera de rentabilidad cuando los montos de inversión son diferentes. Entonces, adicionalmente, deberíamos efectuar lo que hemos mencionado para obtener una priorización correcta de los proyectos. Y cuando utilizamos la relación beneficio-costo, hemos visto que en este contexto podría haber compatibilidad con el valor actual neto o podría haber discrepancia en el ordenamiento si utilizamos la relación beneficio-costo. Si utilizamos la relación beneficio-costo, también deberíamos adicionalmente, por lo menos, realizar lo que se llama un análisis incremental. Bien, concluyendo este preámbulo, diremos, hemos manifestado que de los tres indicadores, el mejor es el valor actual neto, ya lo hemos mencionado por qué razón, y hemos analizado estos tres indicadores en alternativas mutuamente excluyentes, es decir, que deberíamos elegir uno u otro proyecto. Ahora vamos a ver cuál es la estrategia que deberíamos seguir para el ordenamiento de los proyectos, para lo cual voy a compartir la pantalla. Entonces hay guías para el ordenamiento de proyectos. Primero vamos a ver cuando no existe restricción de capital. Y vamos a ver un primer escenario en el cual los proyectos son independientes. Vamos a aprobar, financiar todo proyecto con valor actual neto positivo, tasa interna de retorno del proyecto mayor que la tasa de oportunidad, o todo proyecto con relación beneficio-costo mayor que 1. Aquí estamos viendo que existe una compatibilidad entre el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. El procedimiento es construir paquetes y considera que estos paquetes son mutuamente excluyentes. Y vamos a elegir el paquete con mayor valor actual neto. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos tres proyectos que son independientes. El proyecto A tiene un valor actual neto de 40, el proyecto B tiene un valor actual neto de 30 y el proyecto C tiene un valor actual neto de menos 20. Entonces, siguiendo el procedimiento, debemos construir paquetes mutuamente excluyentes. ¿Cuál sería la combinación de paquetes mutuamente excluyentes? A solo, que tiene un valor actual neto de 40, B solo y C solo. B solo tiene 30 y C solo tiene menos 20. Otro paquete puede ser A y B, con un valor actual neto, la suma de ambos valores actuales netos, 40 más 30, 70. A y C, 40 menos 20, 20. B y C, valor actual neto de 10. Y el último paquete sería los tres, A, B y C, valor actual neto de 50. Entonces vamos a elegir de estos paquetes que consideramos que son mutuamente excluyentes, aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto. En este caso, ¿verdad? En este caso, seleccionar A y B, que tiene un valor actual neto de 70 frente a los otros valores actuales netos que tienen un menor valor. ¿Qué pasa cuando son proyectos dependientes? Consideremos proyectos sustitutos.
Entre los proyectos sustitutos, definir las posibles combinaciones de proyectos que se puedan realizar. En segundo lugar, seleccionar la combinación cuyo valor actual neto sea mayor que 0 y además que sea mayor de todas las otras combinaciones. En tercer lugar, tratar la combinación seleccionada como un proyecto independiente de los otros. Veamos el siguiente ejemplo. En cuarto lugar, seguir la estrategia para la selección de proyectos independientes. Supongamos, dice, considérese que los proyectos A, B y C tienen algún grado de sustituibilidad entre sí. Los otros proyectos D, E y F son independientes entre sí e independientes de A, B y C. Entonces, siguiendo la estrategia, vamos a empezar con los proyectos sustitutos. ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, entre los proyectos sustitutos, definir las posibles combinaciones. A solo, B solo, C solo, A y B, A y C, B y C, A, B y C. No hay otras posibles combinaciones. En segundo lugar, de todas estas combinaciones, vamos a elegir aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. Supóngase que A y C tiene el mayor valor actual neto. Entonces vamos a elegir entre los proyectos sustitutos aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. En este caso se ha asumido que la combinación A y C tiene el mayor valor actual neto. Y en tercer lugar, vamos a considerar la combinación con el resto de los proyectos que son independientes. Entonces tenemos A y C, D, E, F y G. Y vamos a seguir la estrategia de proyectos independientes, es decir, vamos a hacer la combinación A y C más D, A y C más E, A y C más F, A y C más G. Es un paquete A y C más D más E, A y C más D más F, etc. Y vamos a elegir de todos esos paquetes, los vamos a tratar como proyectos mutuamente excluyentes y vamos a elegir aquel proyecto que tiene el mayor valor actualmente. Aquella combinación que tiene el mayor valor actualmente. ¿Qué pasa cuando los proyectos son complementarios? Recordemos que son complementarios porque los proyectos se ayudan, ya sea en la fase de inversión o se ayudan en la fase de operación. ¿Cuál es la estrategia? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, considérese que los proyectos D, E y F son complementarios y los proyectos A, B y C son independientes. Entonces, trabajamos primero con los proyectos complementarios. Examinar las posibles combinaciones de proyectos complementarios. D y E, B y F, E y F y finalmente D, E y F. Aquí no podemos, ¿verdad?, considerar D solo, E solo, F solo, porque son complementarios, o sea, no son, digamos, no son sustitutos y no son independientes. Son complementarios, por lo tanto, tenemos que considerarlos en forma conjunta al proyecto D y E, D y F, E y F, y finalmente los tres en forma conjunta. Y vamos a elegir de estos posibles paquetes, aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto. Seleccionar la combinación cuyo valor presente neto, valor actual neto, sea mayor. Supongamos que la combinación E y F tiene esa particularidad de tener mayor valor actual neto. Y vamos a seguir la estrategia para proyectos independientes. Hemos elegido de los proyectos complementarios E y F. El proyecto A es independiente, el proyecto B es independiente, el proyecto C es independiente. ¿Cuál es la estrategia para proyectos independientes?
E y F solo, A solo, B solo, C solo. Otro paquete E y F más A, E y F más B, E y F más C. Otro paquete E y F más A más B, E y F más C. Y finalmente el paquete E y F más A más B y más C. Y de todos esos paquetes vamos a elegir aquel paquete que tiene el mayor valor actual. ¿Qué pasa cuando los proyectos son mutuamente excluyentes? Sean dos o más proyectos, siempre se escogerá aquel que tenga mayor valor actualmente. ¿Qué pasa cuando existe restricción de capital? La estrategia va a ser la siguiente. Dice, se aplica la estrategia de proyectos sustitutos por sus propias características y no por escasez de capital. Se definen las posibles combinaciones de proyectos que son factibles de realizar y se selecciona aquella combinación cuyo valor actual neto sea el mayor. En segundo lugar, con los demás proyectos y con la combinación escogida entre los proyectos sustitutos, se definen las combinaciones de proyectos que son factibles de financiar. Las combinaciones deben construirse de tal forma que sean mutuamente excluyentes, respetando las restricciones de capital. Y finalmente, se seleccionará la combinación que tenga el mayor valor actual neto. Aquí tengo un ejemplo, un ejercicio que dice lo siguiente. Se trata de proyectos mutuamente excluyentes. ¿Cuáles realizaría si tiene 8,000 pesos, 9,000 pesos y 11,000 pesos? Considerando que el costo de capital es igual al 8%. Si los proyectos B y E son mutuamente excluyentes. Ahí está. Entonces tenemos la siguiente tabla. Tenemos el proyecto A que requiere una inversión de 1,000. Tiene un flujo anual de 264. Tiene una vida útil de 5 años. El proyecto B, 3,621 el flujo anual, una vida útil de 10, etcétera. El proyecto finalmente G, que requiere una inversión de 1,000, tiene un flujo anual de 216, tiene una vida útil de 6. Queremos calcular el valor actual neto, calcular la tasa interna de retorno y calcular además el índice del valor actual neto. Considerando que los datos están en esta tabla, que el costo de capital es del 8%, primero, ¿cuáles realizaría si tiene 8,000, 9,000 y 11,000? ¿Y cuáles realizaría si B y E son mutuamente excluyentes? La decisión en ambos casos la vamos a tomar, como hemos visto hasta ahora, en función a construir paquetes mutuamente excluyentes, respetando la restricción de capital. Y vamos a elegir aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. No solamente vamos a respetar el presupuesto, sino también vamos a elegir aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. Para que ustedes puedan desarrollar el cálculo y vean las dificultades que tienen en calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etcétera. Vamos a bonificar a aquellos dos estudiantes que resuelvan este ejercicio, que es mucho más simple que el anterior que hemos planteado la clase pasada. Y vamos a dar para eso 15 minutos. Son las 9:25, a las 10 menos 20. Vamos a ver si alguna de los estudiantes ha resuelto adecuadamente el problema. Los dos incisos, ¿verdad? Y vemos la solución. Entonces voy a dejar que trabajen. Tienen ustedes 15 minutos para resolver este ejercicio. Si tienen alguna duda, con todo gusto.
¿Cómo están resolviendo? Si tiene alguien ya resuelto el problema, por favor, el ejercicio. Si no, seguimos esperando hasta que algunas 2 personas puedan resolverlo. Gracias. Inge, disculpe. Sí, El IBAN es el BAN entre el flujo anual, ¿no es cierto? el ban sobre la inversión. Ah, ya, gracias, Inge.
Thank you. Yo tengo resultados. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ana Márquez. Ya. Voy a dejar de compartir los resultados. ¿Alguna persona más? Sí, Voy a dejar de yo acabé. su nombre, por favor. Delgadillo Kisbert, Joseph Adrián. Perdón, Delgadillo. Delgadillo Kisbert. Ya. Son sus dos apellidos, su nombre. Señor Delgadillo, su nombre. Joseph Adrián. Ya. Pasaremos a la señorita Ana Márquez, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos muestra a qué resultados ha llegado. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? ¿Se ve, Inge? Se ve. Si lo puede hacer un poquito más grande. Ahí está bien, gracias. Nos explica, por favor. Está bien. Con los datos que nos dio, pude hallar el BAN con la fórmula de menos inversión más la sumatoria sobre el flujo que nos daba anual. Y como nos daba, esta parte lo hice manual y lo copié directamente aquí. Ya está Y bien. con eso, para el TIR ya directamente he puesto aquí los flujos de cada uno, depende a cuántos años. Por ejemplo, del primero era para 5 años, entonces he puesto aquí el flujo, el mismo flujo para 5 años y su inversión. Y aquí con la función del TIR directamente lo he sacado en Excel y así lo hice para todos. Aquí De está. acuerdo. Veamos los resultados, por favor. Y aquí lo dividí como usted dijo y yo creo que aquí el mejor sería el proyecto B, porque tiene el BAN más positivo, que es de 1166. Y eso sería.
Perdón, a ver, veremos la pantalla un ratito, por favor. Los valores de valor actual neto están correctos. Ya. Y los valores de la tasa interna de retorno también. Es 16, 6, 14, 11, 99, 20, 04, 28. Ya. ¿Qué podemos decir del valor actual neto y la tasa interna de retorno? A ver, ¿qué haríamos? Bueno, la primera pregunta dice, calcula el valor actual neto y la tasa interna de retorno de los siguientes proyectos. Ujú. Entonces, es lo que ha hecho usted. ¿Qué pasa si dice, bueno, el inciso A dice, ¿qué haría si acaso tiene 8,000, 9,000 y 11,000? Mm, Hemos Inge, llegado solamente a calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno y el IBAN, sí, sí. solamente hasta ahí. Sí, Inge, eso tenía dudas, que se refería el de 8,000, 11,000. Ya está bien, señorita Márquez, está bien, la respuesta que tiene usted es correcta. Vamos a trabajar con usted lo siguiente, pero quisiera ver al señor Adrián Delgadillo, por favor, se puede compartir. Usted deje de compartir su pantalla y el señor Adrián Delgadillo se comparte su pantalla. Sí, Inge. Joseph Adrián. Ya, muéstrenos. Inge, yo lo hice en papel. Puedo mostrar, ¿no? Sí, ojalá que se pueda ver, está bien. Ya. Está bien, Inge. Si lo puede poner más claro, por favor, no se nota muy bien. Un poquito más grande, está bien, así se ve, ya. A ver, primera recomendación, los exámenes, ¿verdad? Los exámenes van a ser subidos a la plataforma y seguramente los van a hacer en papel como Adrián. Entonces, lo que les voy a pedir es que en los exámenes haya contraste entre la hoja que están utilizando y el bolígrafo que hayan usado, de tal manera que se vea muy bien las cifras o las expresiones que se soliciten en el examen. Eso me va a facilitar la corrección de esos exámenes, ¿verdad? Entonces, evidentemente aquí se ve, pero bueno, se ve bastante bien. No sé si el resto de los compañeros lo puede ver, etcétera, pero obviamente tenemos cierta dificultad en ver los resultados. A ver, coméntenos, don Adrián, por favor. Sí, Primer ingeniero. proyecto. ¿Cuál Ya. es su valor actual neto? Del primero es 54,08, ingeniero. Y el TIR es de 10,03 y el IBAN es de 0,054. Del Ya. segundo es 1.666,96, el TIR es 16,013 y el IBAN es 0,3889. Del tercero es menos 164,89 y el TIR es 5,98, que puede ser 6. Y el IBAN es menos 0,086. El BAN del cuarto proyecto es 212,5. El TIR es de 13,96 y el IBAN es de 0,2125. El BAN del quinto proyecto es 10,23,68. 1023,68. El TIR es 11,99. El IBAN es 0,255. Del sexto es el BAN 448,24. El TIR es 20,037 y el IBAN es 0,2241. Del último proyecto es menos, el BAN es menos 1,46, el TIR es 7,95 y el IBAN es 0,0196. ¿Ha ¿Ya? llegado hasta ahí? Don Adrián, ¿ha llegado hasta ahí? Sí, ¿Y el resto de las preguntas? aquí está. Ya. El Vamos a inciso trabajar. A. Perdón, está bien, Adrián, usted tiene tiempo. Pero prefiero trabajar con la señorita Márquez, después vamos a volver con usted, porque obviamente, les digo, la dificultad que tengo yo y seguramente la dificultad que tienen sus compañeros es ver claramente los resultados que usted nos ha comentado.
Esa es una recomendación para los exámenes, por favor, que haya un contraste entre el papel que están usando y el bolígrafo, de tal manera que yo tenga claramente los resultados y no tenga la dificultad de tratar de adivinar, entre comillas, los resultados, por favor. Gracias, don Adrián. Muchas gracias. Vamos a volver a los resultados. Sí. Don Adrián, deje de compartir su pantalla y luego voy a volver con usted, pero prefiero trabajar, digo yo, con la señorita Márquez, ¿sí? Los resultados son más claros, obviamente, porque ella ha trabajado en Excel y se ve más claros los resultados. Los resultados suyos son correctos, entonces usted tiene 5% sobre la nota que vaya a obtener en el primer parcial. Vayamos, por favor, con la primera pantalla. Ahí está. Ven todos, ¿verdad? Los valores son correctos. ¿Qué nos está diciendo este cuadro? Primero, hay valores negativos, ¿verdad? El proyecto C tiene un valor negativo. El valor neto es de menos 163.41 y el proyecto último, el proyecto G, también tiene un valor actual neto negativo. Entonces, de principio, podríamos descartar esos proyectos. Los descartaremos, por favor. O sea, ponemos una raya o bueno, pues ponemos de otro color. Ya, ese lo descartamos y también el otro, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Y lo mismo ocurre con la tasa interna de retorno. Si ven ustedes la tasa interna de retorno del proyecto C tiene 6%. 6% y la tasa de oportunidad es 8%. Por lo tanto, eso está ratificando que ese proyecto tiene una tasa interna de retorno menor que la tasa de oportunidad. Lo mismo ocurre con el proyecto G. Si sacamos mayores decimales, por favor, y lo dijo bien el señor Adrián Delgadillo, el valor actual neto, pero la tasa interna de retorno del último proyecto es 7.95. Ahí está, 7.95. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a descartar ambos proyectos. Por otra parte, el IBAN es el valor actual neto sobre el monto de inversión, nos está indicando qué proyectos tienen una mayor rentabilidad por peso invertido. Entonces, ¿cuál sería el primer proyecto? El primer proyecto debería ser el proyecto B, ¿verdad? El proyecto B porque tiene un IBAN de 0.38, casi 39. Luego, en segundo lugar estaría el proyecto 0.25, el proyecto E. Sería el segundo proyecto, etcétera. Y así lo podríamos clasificar. ¿Por qué no lo ponemos con números al lado, por favor? El primer proyecto es el proyecto C, perdón, el proyecto B. Le ponemos el número 1, exactamente. El 2 es el proyecto E, el 3 es el proyecto F. Luego viene el cuarto, es el proyecto D. Luego, finalmente el proyecto A. Sí, ya, de acuerdo. Ahora vayamos a responder las preguntas. Dice, ¿cuáles usted aprobaría? Suponga un costo de capital del 8, bueno, perdón, si tiene 8,000, 9,000 y 11,000. Si tiene 8,000, 9,000 y 11,000. ¿Qué pasa si tiene 8,000? Vamos a formar paquetes de proyectos respetando la restricción de capital, pero vamos a elegir aquel paquete que tenga un valor actual neto, que tenga el mayor valor actual neto de esos paquetes. Vayamos a ver qué paquetes podemos formar. Deberíamos tomar el primero, o sea, el B, más, según el IBAN, ¿cuál es el segundo? Más el E, ¿verdad? B más E. Y el tercero es el D, no el D, el cuarto. El tercero es el F. Pero ¿qué pasa con ese paquete? A ver, ¿por qué no lo hacemos ahí abajo, por favor? Estamos tomando el paquete, primero el proyecto B.
Ya tiene un monto de inversión. Ay, ¿por qué le pone B más E más D? Sería B más D más E, ¿verdad? Dije. B más ¿de cuánto? ¿Cuánto es el monto de inversión? De B más E más D. Aquí está, Inge. La suma de los montos de inversión, ¿a cuánto alcanza? ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Alcanza 2.404,37, 2.404,45. En otra columna pondremos el monto de inversión de ese paquete. La suma de los... A ver, el paquete, el B tiene un monto de inversión de... Ya. Pues ahí tienen el paquete. Y más abajito pónganle el valor actual neto acumulado, por favor, por la suma. Y al lado póngale el paquete, por favor, o ahí abajo, o antes, no sé. El paquete es A más, perdón, B más E más D, ¿sí? B más. ¿Sí, Inge? Así es. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese paquete B más D más E tiene un monto de inversión de 8,000 y tiene un valor acumulado, un valor actual neto acumulado de 2.404,54. ¿Existe algún otro paquete respetando la restricción de capital? El A, el B y el E serían. A ver, el A, el B tendríamos 4,000 y el E, A, B más E, Sí, ingeniero. ya, por favor, A más lo que ha dicho su compañero, ¿verdad? Más B. Más B más D. Más B más D, ya. ¿Cuánto es el monto de inversión de ese paquete A más B más D? 8,000. De acuerdo. También 8,000, ¿verdad? Más E. No más D. Ya, 8,000. ¿Cuál es el valor actual neto acumulado? $2,245 con... Un 44. Ya. ¿Hay otro paquete que respete el monto de inversión de 8,000? Ingeniero, sería el FED y A. A ver. El paquete, ¿cuál es el paquete F 2000 más Más E, más D y más A. F más D más cuál, perdón? Y más A. Diré más E, perdón.
Ya, ¿cuánto es el monto de inversión? Ingeniero, sería F más D más E y más A, ¿no? Cuatro elementos. Ya, falta el A, ¿verdad? Ya, ¿cuánto es el monto de inversión ahí? $8,000. Ya, el valor actual neto acumulado. $1,100. De acuerdo. A ver, hemos formado, ¿verdad? 3 paquetes respetando el monto de inversión y el presupuesto de 8,000 que tenemos. Cuando realizamos este ejercicio, algunos alumnos, porque este también ha sido un ejercicio del examen, de uno de los exámenes, forman paquetes y no saben cómo elegir cuál de ellos deberíamos elegir, es decir, valga la redundancia. Estamos eligiendo aquel paquete, ¿verdad?, que tiene el mayor valor actual neto acumulado. De todos los paquetes que se han formado, el paquete B más D más E tiene un valor actual neto acumulado de 2,404.4, mayor a el valor actual neto acumulado de los otros paquetes. Entonces, la decisión se toma no solamente formando paquetes que respeten el monto de inversión, sino fundamentalmente eligiendo aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto acumulado. Lo mismo hacemos para los 9,000. Para los 9,000, yo les digo, la respuesta correcta es el paquete, por favor, Ana, el paquete B más E más F. Otro paquete. Sí, para 9,000, póngale ahí 9,000. O sea, 9,000, ya estamos, hemos solucionado el paquete con 8,000, ahora con 9,000. Directamente les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Para 9,000, el paquete que tiene el mayor valor actual neto es B más E más F. B más E más F. B más. B más E más F. ¿Cuál es la inversión del paquete B más E más F? 9,000. Ya, 9,000. ¿Cuál es el valor actual neto acumulado? $2,639,61. Ya. Ustedes pueden formar cualquier otro paquete que tenga como restricción 9,000 y no van a encontrar un paquete que tenga un valor actual neto acumulado mayor que ese valor de 2,639. Veamos qué pasa ya. ¿Qué pasa cuando B y E son excluyentes? ¿Qué pasa cuando B y E son excluyentes? Tomemos una restricción de capital de 8,000. B y E son excluyentes. De acuerdo al IBAN, ¿verdad? Si comparamos el proyecto B con el proyecto E, el proyecto B ocupa el primer lugar, el proyecto E ocupa el segundo lugar. Perdón. Aló. ¿Te puedo llamar dentro de 10 minutos o 15 minutos? Sí. Ya, te llamo. Entonces decía que si B y E son excluyentes, de acuerdo al IBAN, el proyecto B ocupa el primer lugar y el proyecto E ocupa el segundo lugar. Entonces, pensemos en primero una decisión, porque la pregunta dice, ¿cuál es su decisión si los proyectos B y E son mutuamente excluyentes? Tenemos que pensar que tenemos un presupuesto primero de 8,000. ¿Qué pasa cuando tenemos 8,000 y B y E son excluyentes? Es decir, no podemos en el mismo paquete tener los dos proyectos, B y E. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta si tenemos solamente 8,000? Y B y E son excluyentes. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa cuando tenemos 8,000? ¿Cuál sería el paquete adecuado? El que tiene mejor van, Inge, el proyecto B. Sí. ¿Qué más? Bueno, sería la combinación de B, F, D, A, porque Ya. tiene mayor valor acumulado de 1881. Porque la otra combinación, aunque aquí me hace dudar un poquito, porque con esta combinación la inversión sale 7,000 y no 8,000. Con la otra combinación sale los 8,000, que es la E, F, D, A, pero sale un van acumulado de 1740. De acuerdo. Muéstrenos, por favor, esos dos valores que son interesantes. Está El bien. paquete, a ver, paquete que usted ha mencionado, B más F más D más A, ¿verdad? Sí, eso es el primero de 800. Ya, Para por eso. 8,000, mejor dicho, perdón. B más F más D más A. Sí, Ya. ¿Cuál es el monto de inversión de ese paquete? B más F más D más A. 7,000. Ya, 7,000. ¿Y cuál es su valor actual neto acumulado? 1882. De acuerdo. ¿Qué pasa con el otro paquete? En el otro paquete es la combinación de EFDA, que te da un Ya. monto de inversión total de 8,000. Ya, de Pero su acuerdo. van, Póngalo, por favor. B más... Inge. Sí, a ver. El paquete, ese paquete B más F más D más A tiene un monto de inversión de 7,000, ¿verdad? Es acumulado, ¿sí? ¿Y su valor actual neto acumulado cuánto es? Ya. 1882,3. Y el otro paquete, ¿cuál es el que decía usted? Sacando el proyecto B e incluyendo el proyecto E, ¿no? El otro paquete sería EFDA, ¿sí? Sí. Ya. ¿Y cuál es el monto de inversión? Más F, más D. Ah, sería 8,000. ¿Y cuál sería el valor actual neto acumulado? 1739,81. De acuerdo. Perdón. Quiero recalcar aquí lo siguiente. Aquí hemos formado dos paquetes, ¿verdad? Uno con una inversión de 7,000. O sea, tenemos un presupuesto de 8,000, pero solamente estamos utilizando 7,000, pero su valor actual neto acumulado es de 1882 frente al otro paquete, ¿verdad? Que hemos cubierto todo el presupuesto, la inversión total es 8,000. Sin embargo, su valor actual neto acumulado es menor, 1,739. Entonces, ¿cuál de los dos paquetes vamos a elegir? El primero, a pesar de que no hemos cubierto todo el presupuesto, su valor actual neto acumulado es mayor que el otro paquete en el cual hemos cubierto todo el presupuesto, pero tiene un valor actual neto acumulado menor, 1,700 frente a 1,800. Entonces, evidentemente, siempre nos vamos a regir por el mayor valor actual neto acumulado. Y eso se refleja además en la priorización que se ha hecho, ¿verdad? La priorización que se ha hecho a través del IBAN, que nos dice que de los dos proyectos, el proyecto B y el proyecto E, el proyecto B está
en el primer lugar, el proyecto E en el segundo lugar. Entonces estamos eligiendo aquel paquete que utiliza el proyecto B en lugar del proyecto E. Entonces, si nuestro presupuesto es de 11,000 y los dos proyectos son mutuamente excluyentes, el proyecto E y el proyecto B. B y E son mutuamente excluyentes y tenemos 11,000. ¿Cuál es la decisión? Bueno, haciendo lo mismo, tienen las mismas opciones. El monto de inversión tenés más, pero ahorita nuestro máximo para invertir es bien 8,000 o bien 7,000. Entonces tienen la misma opción. Bien tener las opciones de B, E, F, D, A o la otra opción de E, F, D, A. Y nos saldrían los mismos van acumulados. De acuerdo. O sea, la decisión no cambia, ¿verdad? A pesar de que tenemos, nuestro presupuesto es de 11,000. No podemos gastar los 11,000 porque no tenemos los proyectos necesarios y digamos, la solución a ese específico problema, si tenemos 11,000, sería el mismo paquete, es decir, B más F más D más A, que tiene un valor acumulado de 1,882. Entonces, cuando tenemos 8,000, esa es la solución. Y cuando tenemos 11,000 también. O sea, la solución no cambia si tenemos 8,000, si tenemos 9,000 o tenemos 11,000, porque no tenemos lamentablemente más proyectos disponibles. Por lo tanto, a pesar de que no estamos agotando el presupuesto, estamos optando por la mejor solución que se refleja en el mayor valor actual neto acumulado. ¿Está claro? Entonces, nos tenemos que basar para tomar la decisión siempre en el valor actual neto acumulado. Independiente, bueno, obviamente respetando el presupuesto. Si tenemos solamente 8,000, no podemos pasar a un presupuesto de 9,000. Pero de acuerdo a la exposición que se ha brindado ahora, ¿verdad? Teniendo, si B y E son mutuamente excluyentes, teniendo 8,000, teniendo 9,000 o teniendo 11,000, la solución es la misma. Es decir, solamente vamos a gastar 7,000, vamos a invertir en los proyectos B más F más D más A y su valor actual neto acumulado va a ser de 1,882,30. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias a los dos expositores. Ambos tienen un 5% por encima de la nota que puedan obtener en el primer parcial. Deje de compartir la pantalla. Gracias, señorita Márquez. Quería preguntarle si tienen alguna duda respecto al ejercicio que hemos conjuntamente resuelto. Si tienen alguna pregunta más adicional, sí, adelante, por favor. Y digamos, para el 11,000, como ya no podemos cubrir todo el 11,000 en el examen directamente, ya no haríamos nada, ¿verdad? ¿Y qué? Ahí pondríamos como un texto. Claro, o sea, la mejor opción, si B y E son excluyentes, ¿no?, es financiar B más F más D más A. Tengamos recursos que no hemos utilizado, ¿verdad? Ahí ya. Esa es la respuesta correcta. Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Si tuviéramos más proyectos para analizar y ver en cuál invertir, igual de esta misma forma haciendo las combinaciones deberíamos hacerlo, porque aquí está combinado. Claro, deberían hacer las combinaciones de tal manera que se cubre el presupuesto. Y elegir aquel paquete
que tenga el mayor valor actual neto acumulado. Está bien, gracias, señor. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Muchas gracias por su asistencia, gracias a los expositores. No sé, en el examen vamos a ver la posibilidad, no sé si eso lo vamos a definir antes del examen, de que puedan o no puedan utilizar el Excel, porque lo que pasa es que lamentablemente, ¿verdad? Tratamos de que el examen sea parecido a un examen presencial. Y cuando estamos en un examen presencial, solamente podemos usar calculadores, ¿verdad? Calculadores. Pues evidentemente eso puede traer un pequeño, digamos, problema, entre comillas, porque no podemos usar el Excel. A menos, bueno, también ahora las calculadoras modernas tienen Excel. Entonces, tenemos la posibilidad de usar solamente calculadores. Porque tengo el temor de que ustedes con el internet pues puedan pasar pueden deslizar algunas sugerencias para sus compañeros. Entonces eso lo voy a pensar, lo vamos a ver, lo podemos acordar con ustedes de tal manera que no se vean perjudicados tampoco. Bien. ¿Alguna pregunta más, algún comentario respecto al ejercicio, a lo que hemos visto esta clase? Si no hay nada, ninguna pregunta, ningún comentario, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero. Sí. Ingeniero, buen día. Disculpe, yo no estoy habilitado todavía en el sistema de la carrera de industrial. Yo soy ingeniero ambiental. No estoy habilitado en el sistema, no estoy pudiendo ingresar. ¿Cuál sería el procedimiento? Hemos visto y he hecho la consulta al encargado de sistemas de la carrera. Me dice lo siguiente. Les he comentado la clase pasada. Me dice, a ver, un ratito, por favor. Dice, buenos días, ingeniero Castro. Le comento que ya se revisó la lista que me envió de los alumnos para el ingreso a la plataforma de la carrera. De manera general, pueden ingresar con la contraseña, que es su RU, que no sé qué es el RU, y el usuario es el mismo que su correo. O sea, ustedes tienen un correo institucional, unsa.bo, ¿no ven? Y deberían entrar a la plataforma con ese correo y con su RU. Ya, sí, quizá es por lo que el día lunes recién me han habilitado la materia en el sistema, en el registro. Ya. Tal vez no estoy en la lista que mandó al encargado aún. ¿Pero usted está habilitado para tomar la materia? Sí, justamente el lunes acabo de confirmar y ya estoy en el sistema registrado. Bueno, seguramente puede ingresar. Si tiene algún problema internamente, escríbame a mi WhatsApp, por favor, para que yo pueda ver con el encargado, con el encargado a ver cómo resolvemos esto. ¿Ya? Está bien, muchas gracias, Inge. Ok, ¿alguna pregunta más, algún comentario? Si no, nos vemos, Dios mediante, el día jueves. Muchas gracias. Sean prudentes. Ah, no, todavía no, mañana nos vemos todavía. Mañana nos vemos a la misma hora. Hasta mañana. Ingeniero, una consulta. Sí. Respecto a los proyectos sustitutos, entonces el análisis tendría que ser diferente, ¿no? Ya no tendríamos que, o bueno, ya no se tendría que hacer las combinaciones que hicimos hoy. Claro, sería diferente. Porque de acuerdo a la estrategia que se ha planteado para proyectos sustitutos, primero tenemos que trabajar con los proyectos sustitutos. Aquí hemos planteado solamente proyectos independientes, ¿verdad? Y con restricción de capital. Si son sustitutos, evidentemente la estrategia es diferente. Deberíamos empezar como dice la norma, con los proyectos sustitutos. Y luego pasar recién a
elegir de entre los proyectos sustitutos aquel que tenga mayor valor actual neto y luego hacer la combinación con otros proyectos que consideramos que son independientes. Ah, ya, está bien, gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Gracias por la asistencia, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.